En esta lección, utilizaremos Desmos.com para explorar la rosa dada por las ecuaciones polares R es igual a n seno k θ o R es igual a coseno k θ. Para comenzar, vamos a Desmos.com y haga clic en la calculadora gráfica. Hagamos clic en la llave en la esquina superior derecha y cambiemos la cuadrícula a polar. Y también cambiemos de radianes a grados. Al trazar curvas polares, a menudo es mucho más fácil hacerlo en grados porque es mucho más fácil reconocer los ángulos. Para cerrar este menú, haga clic en la llave nuevamente o fuera del menú, y ahora hagamos clic en la celda 1 e ingrese R es igual a n paréntesis abierto k θ. Para ingresar θ, podemos escribir θ desde el teclado, o desde el teclado Desmos, hacer clic en el ABC, y podemos encontrar θ en el extremo derecho. Observe cómo tenemos la opción de agregar controles deslizantes para n y k. Hagamos clic en todos. Por defecto, n es igual a 1 y k es igual a 1, y los intervalos son de 10 negativos a 10 positivos. Cambiemos el intervalo para que n pase de 8 negativos, tab 8, tab, tengamos un paso de 0.5, tab. Ahora cambiemos el intervalo para k de 6 negativo a 6 positivo por unos. Haga clic en el negativo 10, ingrese el negativo 6, la pestaña 6, la pestaña 1 y haga clic fuera de la celda 3. Y ahora tenemos controles deslizantes para n y k. Observe que cuando n es 1 y k es 1, tenemos un círculo donde el diámetro está a lo largo del eje y positivo. Y el intervalo para θ es de 0 a 180 grados. Cambiemos el intervalo para θ de 0 a 360 grados. Y ahora para cambiar n para decir 5. Y ahora cambiemos el valor de k. Cuando k es igual a 2, observe cómo tenemos una rosa con 4 pétalos, y la longitud de cada pétalo es de 5 unidades, el valor de n. Cuando k es igual a 3, tenemos una rosa con 3 pétalos. Cuando k es 4, tenemos una rosa con 8 pétalos. Cuando k es 5, tenemos una rosa con 5 pétalos, y cuando k es 6, tenemos una rosa con 12 pétalos. Observe que cuando k es impar, tenemos k pétalos, y cuando k es par, tenemos 2 veces k pétalos, lo cual es cierto cuando k es positivo. Veamos qué sucede cuando k es negativo. Entonces, cuando k es negativo 2, tenemos una rosa con 4 pétalos. Cuando k es negativo 3, tenemos una rosa con 3 pétalos. Entonces, para generalizar, podemos decir que cuando k es par, tenemos 2 veces el valor absoluto de k pétalos, y cuando k es impar, tenemos el valor absoluto de k pétalos. Observe cómo cuando k es negativo 3, y cuando k es positivo 3 tenemos 3 pétalos. Pero los gráficos son diferentes, lo que significa que la orientación de los pétalos es diferente. Entonces hay k es igual a 3 positivos, y hay k es igual a 3 negativos. Cuando k es negativo 4, tenemos 8 pétalos. Cuando k es negativo 5, tenemos 5 pétalos, y cuando k es negativo 6, tenemos 12 pétalos. En cualquier caso, n nos da la longitud de los pétalos. Si n es negativo, el valor absoluto de n nos da la longitud de los pétalos. Entonces podemos decir en general que el valor absoluto de n nos da la longitud de los pétalos. Ahora cambiemos n de nuevo a digamos 5. Y k vuelve a 2, y cambiemos nuestra ecuación de r es igual a n seno k θ a r es igual a coseno k θ. Observe cómo ha cambiado la orientación de los pétalos, pero cuando k es 2, todavía tenemos 4 pétalos y la longitud sigue siendo 5 unidades, o el valor absoluto de n unidades. Entonces, ya sea que usemos seno o coseno, lo que estamos descubriendo sigue siendo cierto. Es solo la orientación de los cambios de pétalos. Lo último que podríamos querer hacer es ver cómo se traza la curva en un intervalo específico para θ. Volvamos a una rosa con 4 pétalos, que se muestra aquí a la derecha, y tracemos esta curva.
durante el intervalo para θ de 0 a 360 grados. Hagamos clic en la celda 1. Cambiemos el tipo de gráfico haciendo clic, y manteniendo presionado el círculo rojo a la izquierda. Seleccionemos el dial del tablero y el color naranja. Haga clic fuera de este menú. Ahora duplicaremos esta ecuación haciendo clic en el engranaje, luego haciendo clic en la opción duplicar en la celda 1. Ahora vamos a bajar a la celda 2, y restringiremos el dominio o el intervalo para θ de 0 a, y luego crearemos un control deslizante para A. Sin embargo, antes de hacer esto, vamos a cambiar el estilo de este gráfico haciendo clic, y manteniendo presionado el círculo naranja a la izquierda. Seleccione el gráfico sólido y seleccionemos púrpura. Y ahora para crear el control deslizante, vamos a utilizar los corchetes o corchetes. Ir al teclado Desmos y luego hacer clic en ABC. Esos serían estos corchetes aquí, o corchetes, en la parte inferior. Y ahora vamos a ingresar 0 menor o igual que θ menor o igual que a theta less than or equal to A. Y ahora tenemos una opción para un control deslizante para A. Haga clic en A para agregar el control deslizante. Y ahora vamos a cambiar el intervalo de A de 0 a 360 grados. Haga clic en negativo 10, ingrese 0, tab 360, tab, 5 grados para el paso. Haga clic fuera de la celda 3, cierre el teclado Desmos y ahora podemos usar un control deslizante para trazar la curva de 0 a 360 grados. Entonces, mirando el gráfico, observe cómo de 0 a 45 grados tenemos esta mitad de este primer pétalo. Continuo. Podemos ver cómo se traza la rosa, nuevamente, en el intervalo de 0 a 360 grados, lo que nos da la rosa completa de 4 pétalos. Resumamos nuestros hallazgos. Las ecuaciones polares R es igual a n seno k θ o R es igual a coseno k θ es una rosa. La distancia desde el final de un pétalo hasta el origen es el valor absoluto de n unidades. Cuando k es impar, existe el valor absoluto de k pétalos, y cuando k es par, hay 2 veces el valor absoluto de k pétalos. Espero que hayas encontrado esto útil.